Bien, una vez que nosotros podemos asignar una secuencia o una secuencia en este caso, digamos, un conjunto de números que van a crecer de una manera determinada o a decrecer de una manera determinada. Pero bueno, podemos llamar secuencia también a un conjunto de números que no tienen por qué tener una progresión lógica, ¿no? Digamos, puede ser una muestra o puede ser otro tipo de arreglo numérico que nosotros llamamos secuencia porque, bueno, está un número atrás del otro. Y en este caso asignamos esta secuencia al objeto fe. Después vimos que efectivamente esa secuencia se había almacenado en ese objeto. Pero bueno, también podemos pensar que existen objetos, vectores, que tengan un conjunto no de números, sino de caracteres, o sea, de texto. Y eso nosotros lo podemos hacer, digamos, perfectamente. Vamos a usar otro, otro nombre para este objeto que puede ser, no sé, PO, ¿no? La verdad que el nombre que nosotros le ponemos a los objetos es importante. ¿Por qué? Porque tiene que ser lo suficientemente informativo como para que nos digan acá tenemos este tipo de información, pero no pueden ser demasiado largos, porque si no, después resulta engorroso tener que escribir todo ese nombre, y nosotros queremos que las cosas sean lo más rápida y efectiva posible. Pero eh, si ahora ustedes están empezando y quieren usar nombres un poco más largos, no hay problema, pueden usarlos. Entonces, bueno, yo esto de usar A, B, Fa, Fe o Po, un poco es también la filosofía de usar nombres, digamos, cortos, denominaciones cortas. Les digo una cosa, por ejemplo, en esto, Po podría ponerse así, P.O, y también podría ser un nombre de un objeto, ¿no? No así una coma, porque la coma al R le está diciendo que están separando entre elementos, pero el punto sí podría ser parte de un nombre de un objeto. Bueno, entonces, pero ¿cómo generamos un objeto, un vector que tenga varios textos? Bueno, en este caso podemos usar, una de las opciones es usar la función concatenar y tendremos que ponerle, por ejemplo, así, tendremos que ponerle diferentes textos. No necesariamente tiene que ser un solo texto, puede ser una frase, puede ser cualquier cosa que nosotros pongamos entre comillas, el R lo va a tomar como un texto, ¿sí? Entonces, esto, si nosotros lo queremos ver cómo quedaría en la consola, cómo se va a representar después a través del objeto PO, entonces marcamos solamente la secuencia y la tiramos a la consola, y lo que vemos justamente es que así como nos dio la secuencia fe, ¿no? 3, 6, 9 y 12, cuando nosotros se la mandamos al R para que la reproduzca, a ver si era realmente la que necesitábamos. Bueno, ahora cuando mandamos este concatenar de hola, ¿cómo están todos? El R lo tiró de esta manera. Y fíjense que está separado hola, cómo, y están todos, ¿no? Entonces ahí nosotros estamos viendo que en este vector hay tres elementos. El primero es hola, el segundo es cómo y el tercero es están todos. Eso tiene que estar claro. El elemento es el que está entre comillas, no lo que está dentro de las comillas. Después, más adelante, se podrá ver cómo alterar lo que está dentro de una comilla, pero en este momento lo más importante es entender que este vector que nosotros planteamos a través de la función concatenar concatenó tres elementos de tipo texto y se van a representar de esa manera. Entonces, ahora nosotros podemos asignárselo, nos posicionamos, voy a subir, esto ahí, nos posicionamos en cualquier punto de la línea y le tiramos al R la asignación. Entonces ahora
si nosotros queremos ver que tiene el vector, el objeto po, simplemente tiramos ese nombre del objeto a la consola y ahora tenemos justamente la secuencia que acabamos de generar. Entonces, hasta acá estamos viendo lo que son los objetos. Vemos que los objetos tienen diferentes características. En este caso yo había hablado de la dimensión. Bueno, la dimensión es, obviamente, va en función de la cantidad de elementos que pueda tener. Y ahora vamos a ver también objetos que tienen más de una dimensión. Porque estamos viendo solamente vectores, ¿no? Vemos solamente una fila o solamente una columna. En este caso estamos viendo solamente filas. Pero bueno, ¿qué pasa? El R tiene una gran capacidad para manejar cálculos complejos y obviamente trabaja con la simbología, digamos, que todos conocemos. Entonces nosotros podemos, digamos, realizar operaciones entre vectores. Entonces, ¿por qué es importante tocar este tema? Porque estas operaciones entre vectores tienen una característica en particular. Bien, los que están familiarizados mucho con la matemática o medianamente con la matemática van a ver que esto es, digamos, es claramente lógico, pero es necesario que, digamos, lo pongamos de manifiesto. Entonces, bueno, nosotros habíamos generado, por ejemplo, el objeto A, que lo tiró a la consola, era 5, y el objeto B, que era un texto. Entonces nosotros vamos a trabajar en este momento solamente con los objetos que son numéricos para realizar operaciones de tipo matemático, ¿no? Bueno, esas operaciones de tipo matemática son, digamos, digamos, están claramente basadas en el concepto de variable. Entonces, A es un objeto, pero también es una variable. ¿Por qué? Porque puede tomar diferentes valores según el valor que nosotros le asignemos. Entonces, si nosotros planteamos, por ejemplo, A más 2, como se escribe así, A más 2, y eso lo tiramos a la consola, directamente nos va a dar el valor de A más 2, o sea 7, porque A vale 5. Entonces, nosotros también podríamos pensar, por ejemplo, de tomar la secuencia fa, ¿no? El objeto fa, y también hacer una operación que podría ser fa menos 1. Entonces, en fa menos 1, ¿qué pasa? Nos va a dar 1, 4 y menos 3. ¿Por qué? Y porque fa, vamos a ver qué es fa. Fa es 2, 5 y menos 2. Entonces, a 2 se le restó 1, a 5 se le restó 1 y a menos 2 se le restó 1. Esto es importante. ¿Por qué? Porque el R tiene una forma de trabajar vectorial en el caso de las operaciones. Si nosotros generamos una operación o una alteración sobre un vector, esa alteración se va a dar en todos los elementos de perdón, en todos los elementos del vector. Entonces hicimos fa menos 1 y el 1 se le restó a todos los elementos del vector. Voy a limpiar acá la consola. Recuerden que era me posicionaba en la consola y hacía control shift L y limpiaba la consola. Bien, entonces podemos sumar un objeto que tiene un solo elemento y podemos sumar un vector que tiene n elementos. Pero lo importante es entender que, que esa operación va a estar sobre todos los elementos del vector. Ahora, por ejemplo, podríamos trabajar con dos objetos, ¿no? A por A. Y también vamos a obtener el resultado, obviamente, 25, ¿no? Este resultado 25 también podría ser expresado de esta manera. Recuerden que ese acento doble quiere decir potencia. Entonces, a al cuadrado, esto es lo que está diciendo a al cuadrado, voy a aclararlo, siempre es bueno aclarar, hasta ahora veníamos con más, menos, por, pero vamos a aclarar que
el símbolo cada uno tendrá su misión y buscarlo en el teclado. Cada teclado tiene su formato diferente, así que su configuración diferente. Así que bueno, cada uno podrá encontrarlo en alguna tecla. Yo lo tengo en el 6, pero bueno, y tengo que usar Shift 6. Pero yo tenía otra computadora y lo tenía en otro lado. Y bueno, cada uno tendrá que ver cómo hace para encontrarlo. No es demasiado difícil. Entonces, en este caso, a al cuadrado me va a dar un resultado que es obviamente 25. Pero, ¿qué pasaría si nosotros hacemos fa, que es un vector que tiene más de un elemento? Bueno, si hacemos fa al cuadrado vamos a obtener un valor que es 4, 25 y 4. Y acá, si nosotros le pedimos al R que nos muestre fa, ¿no? Pintamos solamente fa, ¿ven? Pinto fa, ahí, solamente pintado fa, y lo tiro a la consola, me da el, la información del objeto. Y fíjense que, claro, fue fa al cuadrado. ¿Y fa al cuadrado qué quiere decir? Que le hizo al cuadrado el 2, el cuadrado del 5 y el cuadrado del menos 2. Y así obtuvimos 4, 25 y 4. Entonces, esta es otra manera de ver cómo el R trabaja vectorialmente a través de todos los elementos de un vector. Entonces, las operaciones que nosotros vamos a hacer van a ser siempre con esta, digamos, con esta lógica. Si vamos a trabajar con operaciones para vectores, tenemos que entender, tenemos que saber que esa operación o esa alteración va a ser para todos los elementos del vector. Bueno, podemos también hacer, traer la secuencia fe, ¿no? Hacemos fe. ¿Y qué pasa si a fe le sumamos fa? Voy a mostrar fe primero, que tiene fe. Lo tiro a la consola, 3, 6, 9 y 12. Y voy a mostrar que tiene fa. Fa tiene 2, 5 y menos 2. Bueno, ¿qué piensan ustedes que pasaría si yo trato de sumar estos dos vectores? La lógica sería que el R trate de sumar elemento a elemento, ¿no? Tenemos el que sume el 3 con el 2, el 6 con el 5, el 9 con el menos 2, pero cuando tenga que sumar el 12, ¿con qué lo va a sumar? No lo puede sumar con nada. Entonces, veamos una de las cosas que nos vamos a encontrar a menudo trabajando con R, que son los mensajes de error, los mensajes de aviso, ¿no? ¿Qué pasó acá? Dice, mensaje de aviso perdidos. En fe más fa, longitud de objeto mayor no es múltiplo de la longitud de uno menor. ¿Qué está diciendo esto? Lo que está diciendo es, mirá que las longitudes de los dos vectores son diferentes. ¿Mm? Y que una no es múltiplo de la otra. ¿Por qué se da esto? Porque, o sea, ¿por qué para el R es importante que una sea múltiplo de la otra? Porque yo podría haberle sumado a Fa, que es la secuencia, este, perdón, podría haberle sumado a Fe, que es 3, 6, 9 y 12, podría haberle sumado un vector de igual longitud y no hubiese pasado nada, ¿no? Veamos qué pasa. Por ejemplo, a ver si a fe le sumo fe, que es exactamente el mismo vector y tiene la misma longitud. Bueno, el R directamente nos da la suma de vector a vector, ¿no? 3 más 3, 6 más 6, 9 más 9, 12 más 12. Y no hay ni mensaje de aviso ni otro mensaje. ¿Por qué? Porque el R, al poder sumar elemento a elemento de cada uno de los dos vectores que está participando en la operación, no tiene conflictos. Pero acá sí tiene conflictos. Y aunque tiene conflictos, voy a volver a tirar la suma de fe más fa, pero aunque tiene conflictos los resuelve. Voy a limpiar para que quede claro. Fíjense, voy a mostrar fe
y voy a mostrar fa. Y después voy a mostrar la suma de los dos. Bueno, analicemos qué hizo el R. Fíjense que hace 3 más 2 da 5, 6 más 5 da 11, 9 menos 2 da 7 y 12 más algo que no existe da 14. ¿Y ahí qué pasó? ¿Qué hizo? Y claro, el R tenía que sumarle algo al 12. Como no tenía nada para sumarle, ¿qué hizo? Empezó otra vez a sumar desde el primero. O sea, le sumó 2. Esta es una lógica R que, si bien ahora parece ser una, digamos, una contra, es una forma en la cual nosotros podemos sumar vectores muy largos a otros más cortos, siempre y cuando el corto sea divisor o el mayor sea múltiplo del vector más corto. ¿Se entiende? ¿Está bien? O sea, digamos, siempre y cuando, por ejemplo, si yo tenía 3, 6, 9 y 12 y le sumaba un vector 2, 5, el R no tenía conflicto. ¿Por qué? Porque hacía al 3 le sumaba el 2, al 6 le sumaba el 5 y después al 9 le sumaba el 2 y al 12 le sumaba el 5 y no le faltaban ni le sobraban elementos para hacer la operación. Bien, eso es importante tenerlo en cuenta porque uno no puede sumar cualquier cosa a cualquier cosa. ¿Mm? Entonces, bueno, acá voy a poner operaciones entre vectores de distinta longitud. ¿Sí? Fíjense que estamos hablando de longitud. Ahora vamos a ver cómo podemos hacer esta, o cómo podemos saber la longitud de un vector. Bien, bueno, entonces explorando nosotros podemos hacer un montón de cosas, ¿no? Obviamente las operaciones que sabemos, la resta, la multiplicación, la división, todo, todo se puede realizar en el R siempre y cuando estemos usando números, ¿no? Entonces, porque uno erróneamente, sin querer, puede querer usar, por ejemplo, el po para sumarlo. Sumamos po, po más a. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos sumando un vector de texto más un objeto que tiene un número. ¿Cómo va a ser la cuenta de SLR? Bueno, error. Ni siquiera fue un mensaje de aviso. Hay que diferenciar los mensajes de aviso que están diciendo, ¿qué quiere decir un mensaje de aviso? Un mensaje de aviso le está diciendo, no están las cosas como deberían estar, pero igual pudimos solucionarlo. Y el mensaje de error es directamente, no se pudo solucionar esto, porque es incompatible. Entonces dice, error en lo que estamos tratando de hacer, argumento no numérico para operador binario. Yo les voy a decir una cosa que tiene que ver con mi experiencia. Interpretar correctamente los mensajes de error es más un arte que una ciencia y uno lo va haciendo lo va haciendo mejor obviamente a medida que va teniendo más experiencia en esto. Entonces, pero acá es claramente obvio que dice argumento no numérico, ¿no? Entonces, al tener un argumento no numérico que es po, porque po es, lo mostramos, po es un vector de texto, no se le puede sumar un texto a un número. Entonces vamos a poner acá operaciones entre vectores numéricos y de texto, ¿no? Entonces ahí esa operación no es válida. Yo o sea, voy escribiendo esto, ustedes lo pueden ir viendo primero, pero después esto lo tienen que escribir ustedes, lo tienen que ejecutar ustedes, tienen que ver que les aparezca en la consola, de esa manera ustedes van afirmando lo que van haciendo, ¿no? Si lo ven y les queda ahí solamente en la vista, es muy difícil que lo puedan después llevar a cabo en otras cosas. Bien, y una vez que vimos esto, bueno, uno también puede decir, bueno, pero no se pueden hacer operaciones entre, entre vectores que tienen texto.
o entre vectores y un objeto, por ejemplo, de un solo elemento que tiene texto. Bueno, uno se puede poner a pensar que los vectores de texto son en algún punto conjuntos, ¿no? Conjuntos de elementos. Entonces yo puedo hacer la unión de dos conjuntos. Y eso sería una operación en términos de conjunto, pero sería una operación válida, ¿no? Entonces yo podría poner unión de dos objetos de texto. Entonces, claro, puedo unir, por ejemplo, un vector po, que es un texto, el hola, ¿cómo están?, que tiene tres elementos. ¿Y qué otro objeto de texto definimos? Definimos el objeto B. ¿Se acuerdan? Que dice texto palabra, ¿no? Ahí. Bueno, entonces podríamos unir a B y a PO. ¿Cómo lo hacemos esto? Bueno, que nos gustaría ponerlo uno al lado del otro. O sea, poner los elementos de PO y al lado poner los elementos de B. ¿Y eso con qué se hace? Bueno, eso se hace con la función concatenar. Entonces podemos concatenar a PO, coma, B. Entonces concatenamos un vector con, o sea, un objeto vector con un objeto que es un solo elemento. ¿Está bien? Podríamos también decir que B es un vector de un solo elemento, ¿no? Entonces, ¿esto cómo quedaría? Y bueno, vemos, ponemos C, paréntesis, PO, coma, B, cerramos paréntesis y tiramos a la consola. Entonces, bueno, hizo el concatenar. Hizo hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Y texto palabra. ¿Bien? Y puso texto palabra al final porque nosotros pusimos B al final. Pero nosotros hubiésemos podido poner esto, B, PO, y fíjense que aparece primero texto palabra, después hola, después cómo, y al final están todos. ¿Bien? Ahora, esta concatenación de dos objetos eh, no queda guardado en ningún objeto, pero podríamos hacer, ¿no? Podríamos hacer o asignarle a esta concatenación un objeto. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, muy simple. Podríamos poner POB, ¿no? Uniendo también los dos nombres, POB, y le asignamos la concatenación. Entonces ahí hacemos POB igual la concatenación, se lo tiramos a la consola y la consola solamente muestra que hubo una asignación. Bien. Y nosotros podríamos poner en el segundo POB, y ahí ponemos el punto, por ejemplo, inf de invertida, porque invertimos el, el orden. Entonces también tenemos POB y POB invertida, POB punto invertida, y tenemos justamente las dos formas de concatenarlo. Bien. Otra cosa, ¿podemos poner más de dos veces un vector adentro de una concatenación? Por supuesto que podemos. Podemos poner, por ejemplo, concatenar PO, y ¿qué pasa? Bueno, aparece un vector que es hola, ¿cómo están todos? Y aparece otra vez, hola, ¿cómo están todos? ¿No? Y ahora tenemos un vector el doble de largo que PO. Bien, vamos a ver una cosa. Vieron que digamos que había una incompatibilidad, que no se podía sumar un número con un texto. Pero miren, si nosotros de repente queremos, bueno, vamos a poner PO y lo vamos a concatenar con A. ¿Bien? O sea, no vamos a sumarle un número a un texto, sino que simplemente lo queremos poner al lado. Que esté PO y al lado eh, el valor de A. Bueno, ¿qué pasará? ¿No? Porque antes trabajamos con vectores numéricos y ahora trabajamos con vectores texto, pero ahora queremos formar uno que es un híbrido. ¿Y el R qué va a decidir? Bueno,
La mejor manera de saber qué hace el R es tirando lo que nosotros escribimos a la consola. Esto se los digo hoy y después voy a tratar y voy a seguir diciéndoselos. No tengan miedo de probar, de experimentar. Es la manera en como nosotros aprendemos. Bueno, entonces tiramos esto a la consola y ¿qué pasó? No hubo mensaje de error, con lo cual no hay conflicto. Pero, ¿qué pasó ahora? Ahora el 5 sigue siendo 5, o sea, digamos, sigue siendo un número. No, el R lo transformó directamente en un texto, que el texto es 5, pero ya no puedo hacer cuentas con ese elemento adentro de ese vector, ¿no? Porque A, fíjense, yo marco A, y A sigue siendo 5. Pero cuando yo quiero concatenar objetos de texto con objetos numéricos, lo único, o sea, digamos, lo que voy a obtener son objetos todos texto. ¿Por qué? Y porque el R puede transformar a un número en un texto, porque lo pone entre comillas. Pero ¿cómo hubiese transformado a hola o como en algún número? No tiene forma, ¿no? A menos que tenga un código, una encriptación, algo. Pero en este caso no. Entonces, acá voy a poner el R transforma, transforma a los números en texto cuando se concatenan con otros objetos texto. ¿Sí? Y acá tienen el ejemplo. Bien, hasta ahora vamos bien y estamos viendo diferentes objetos. En el caso de los objetos que tienen un elemento, pueden tener elementos numéricos, texto, después los vectores también pueden tener números, pueden tener texto. Vimos que podemos hacer cuentas entre los vectores numéricos, vimos que hay alguna lógica para que salgan esas cuentas. Este, pero bueno, tenemos, no sé si decir una limitante, pero sí hay una restricción. La restricción es que todos los elementos, todos los objetos con los cuales estamos trabajando son vectores. O sea, tienen una sola fila o una sola columna. Bueno, en este caso, el R obviamente puede trabajar con matrices. Las matrices. eh, yo entiendo que están todos, digamos, relacionados con los números. Básicamente a una matriz la podemos definir como un arreglo numérico, ¿no? En donde ese arreglo numérico habla de que cada elemento va a tener asignado digamos, una posición en la matriz y esa posición va a estar dada por las filas y las columnas, en el caso de que la matriz tenga dos dimensiones, las filas y las columnas, y ahí es donde nosotros vamos a ubicar cada elemento. Las matrices pueden ser, digamos, muy simples o pueden ser realmente muy complejas. En este caso, obviamente vamos a empezar con algo simple y después, digamos, que vayan apareciendo preguntas o dudas, podemos ir extendiendo digamos, ese tipo de arreglo o de forma. Bueno, ¿cómo creamos una matriz en R? Bueno, existe una función que se llama matrix. La función matrix genera una matriz de n filas y n columnas. Bueno, entonces, claro, nosotros decimos, bueno, queremos una matriz. O sea, queremos una matriz ¿para qué? Bueno, queremos una matriz para llenarla de los datos que tenemos. Por ejemplo, en las filas podemos poner las observaciones, en las columnas podríamos poner las variables. Después vamos a hablar si eso, digamos, nos sirve o no, pero básicamente uno es lo que hace. Nosotros tenemos una tabla, por ejemplo, una tabla de contingencia, tablas de frecuencias. Bueno, esas tablas pueden estar representadas en matrices. Ahora, ¿cómo creamos la matriz? Porque hasta ahora veíamos que nosotros a un objeto A le asignábamos un valor 5 y se creaba el objeto.
después a un vector le asignábamos una secuencia de números o de texto y se creaba. Pero ahora, ¿cómo hacemos esto? Porque una cosa que hay que tener en cuenta es que un objeto en R nunca puede estar vacío en lo absoluto. Nunca puede. No puede haber un espacio vacío que no diga nada. Tiene que haber algo. Bueno, en una matriz pasa lo mismo. Entonces, en una matriz necesitamos decirle a la función matrix, ¿ven? Que se puso, digamos, de color. Bueno, necesitamos darle tres argumentos básicos. Vamos a poner argumentos básicos para la función matrix. Entonces, bueno, el primer argumento es los elementos con los cuales llenar la matriz. ¿Mm? Vamos ahora de a poco. Vamos entendiendo que primero tenemos que darle los elementos con los cuales llenar la matriz. Digo, vamos de a poco porque por ahí uno ya está pensando que cómo poner los datos de uno. Vamos a aprender primero estas cosas y después les aseguro que podemos llegar a cualquier problema a resolver. Bueno, entonces primero los elementos con los cuales vamos a llenar la matriz. Porque si vamos a llenar, por ejemplo, una matriz que tiene dos filas y dos columnas, ¿cuántos elementos vamos a necesitar? 4, ¿no? 2 por 2, 4. Si fuese de dos filas y tres columnas, necesitaríamos 6 elementos. Bueno, eso sabemos que se lo tenemos que dar. Después, ¿qué le tenemos que decir? El número de filas, ¿no? Siempre hablamos de filas por columnas, primero le vamos a dar el número de filas. Después, le vamos a dar el número de columnas y esos serían los argumentos básicos para una matriz. Después vamos a ver que hay argumentos, digamos, accesorios y pregunta, ¿no? ¿Cómo hacemos para saber cuáles son los argumentos eh, de una matriz? ¿O cuáles son todos los argumentos? Digamos, si tenemos duda, ¿cómo haríamos? El silencio fue para que se piense. Bueno, con el help, obviamente con el help. Entonces vamos a ver qué nos dice el help, porque quiero ver algo importante de esto. Vamos a ver qué nos dice el help. Vamos ahí, el help. Y el help nos dice, bueno, la descripción, ¿no? Crea una matriz de un set de valores dados, ¿no? Crea una matriz de un set de valores dados. Esto que está acá, que es digamos, as matrix o is matrix, es otra cosa. Lo podemos ver, pero nos queremos concentrar en la función matrix y, y saber efectivamente que crea una matriz de un set de valores en particular. Obviamente, claro, es lo que hablamos recién. O sea, le tenemos que dar con qué llenarla y después el número de filas y de columnas. Ahora, por ejemplo, el uso. Fíjense esto. Primero, el primer argumento que es los datos. ¿Bien? Y los datos dice igual a na. Na en el R quiere decir no disponible. ¿Sí? En inglés, not available. No está disponible. ¿Vieron que yo les decía que no puede haber nada? Bueno, es justamente, el na es lo más parecido a nada que hay en el R. O sea, es un espacio y en donde si nosotros vemos un na quiere decir que ese espacio no está ocupado por ningún elemento y el R nos dice, acá no hay ningún elemento, no hay ninguna información. Y lo resume diciendo, no está disponible. Bueno, el segundo argumento es el número de filas, row es filas, y el tercer argumento es número de columnas. Los otros dos vamos a dejarlo de lado, pero yo quiero, hagan esto, cópiense esto así, vamos a control C, lo copiamos y lo traemos justo acá. Bien, entonces
vamos a comparar la forma de crear una matriz con esto que, si yo les digo, si yo les preguntara, ¿qué es esto de data, el enrow, el encall? Por qué hay texto ahí adentro de la función, ¿no? Porque si yo les muestro la otra función que estuvimos usando, por ejemplo, que es sec, ahí, sec, y nosotros no pusimos ninguna letra, ¿no? Simplemente pusimos el 3 que era donde empezaba, donde terminaba, en el 12 y que iba de A3. Bueno, y nos hizo caso y lo hizo como tenía que hacer. Y acá nos dice que, o la función, dice, no, miren, acá el primer argumento se llama data, o data, como quieren llamarlo, y es igual a na. El segundo argumento, separado por comas, como se ve, se llama nRow y es igual a 1. Y el tercer argumento es ncall y es igual a 1. Bueno, acá hay cosas importantes para entender. Nosotros, en el R, obviamente para que funcione una función, tenemos que darle un argumento, pero ese argumento tiene un nombre. ¿Por qué tiene un nombre? Y porque a veces uno no suele darle los argumentos en el orden en el cual se creó esa función, porque cuando se crea una función, se le da un primer argumento, un segundo argumento, un tercer argumento. ¿Mm? Bueno, en este caso el primer argumento son los datos. Nosotros tenemos que poner primero los datos. ¿Qué pasa si ponemos los datos justo acá? Vamos a separar, ¿no? Tenemos ahí una coma, después tenemos la otra coma y después cerraríamos con paréntesis en las dos funciones. Ahora, acá dice que los datos es na. Si nosotros le ponemos acá los datos que vamos a usar, por ejemplo, queremos llenar una matriz de 2 por 2. Bueno, para saber esto necesitamos saber las dimensiones de la matriz, ¿no? Entonces queremos llenar una matriz de 2 por 2. Entonces necesitaríamos 4 elementos, ¿verdad? Los 4 elementos serían numéricos. Entonces yo les propongo, por ejemplo, hacer esto. Hacer 1, 2, 3 y 4. Y ahí, ¿no?, tengo los datos. ¿Bien? Bueno, pero arriba dice data igual na. ¿Qué quiere decir data igual na? Nos está diciendo que si nosotros no ponemos nada, no ponemos absolutamente nada, el R va a asumir que por default, por descarte, el argumento datos es igual a na. ¿Bien? Nosotros podemos poner el argumento datos. Pero si no lo ponemos, el R va a decir, bueno, es na. Y obviamente, porque no está disponible. No le pusimos nada. ¿Bien? Eso es lo que quiere decir un argumento por default. Es un argumento que ya viene preestablecido de fábrica, digamos, ¿no? Entonces, si no le ponemos nada, los datos van a ser no disponibles. Pero nosotros le pusimos datos. Le pusimos 1, 2, 3 y 4. ¿Por qué? Porque sabemos que la matriz va a ser de 2 por 2. Pero otra cosa que no pusimos fue data igual. Y ustedes dicen, bueno, pero si no le pones data igual, ¿cómo el R sabe que esos son los datos? Porque podría pensar que esas son las columnas. Bueno, justamente, nosotros, ¿cuándo pusimos el argumento 1, 2, 3 y 4? O sea, los datos para llenar la matriz. Se lo pusimos al principio. Y el R, ¿dónde nos dice que está el argumento data? Al principio. Con lo cual, si nosotros queremos evitar escribir esto, que es decirle que el argumento tanto es igual a tanto, entonces directamente tenemos que saber dónde va ese argumento, en qué orden, y si lo ponemos en el orden correcto, el R no necesita que le digamos data igual, directamente lo usa. ¿Sí? Bueno, entonces acá, ¿qué debería pasar? Y acá es enrow igual a 1. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros no le decimos nada al R, el R va a ser una matriz de una sola fila. Y si no le decimos nada al R, el R va a ser una matriz de
una sola columna. Pero nosotros queremos que esa matriz tenga dos columnas. Entonces, podríamos hacer así, en row igual 2. Pero, ¿qué pasa? Si nosotros hacemos en row igual 2, claro, le estamos diciendo que ese argumento, que es en row, que es el número de filas, es igual a 2. Perfecto. Pero como lo estamos poniendo en segundo lugar, no necesitaríamos escribir esto. Directamente ponemos 2. Al principio uno tiende a escribir los argumentos porque se quiere ubicar, porque no se acuerda, se tiene que acordar que es la función matriz, que primero van los datos que después. Entonces, escribir los argumentos es una manera de guiarse. Bien, bueno, vamos a poner acá en row 2, o sea, dos filas. Y después el número de columnas también 2. ¿Sí? Entonces nos quedó, fíjense que los espacios, ¿ven? Estos espacios no importan. Que haya espacio o que no haya espacio, no importa. Que acá haya espacio o no espacio, no importa. Lo importante es que haya una coma y que se cierre el paréntesis, ¿no? Bueno, vamos a ver acá qué podemos crear. Bueno, ¿qué pasa? Vamos a crearlo usando el número de argumento, perdón, no el número, usando el nombre del argumento y vamos a crearlo sin el argumento. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que yo acá voy a hacer así, mira. Voy a copiar perdón, yo para que les quede en el script y que sea claro, voy a hacer así, ¿no? Dejamos esa, esa función matriz, voy a ponerlo así, el valor de los argumentos de la función matrix por default es tanto, ¿no? O son, perdón, son tanto. Y ahora vamos a hacer, creamos la misma matriz usando el nombre de los argumentos y sin el nombre de los argumentos. Bien, o sea, para demostrar que poniendo los nombres o no poniendo los nombres, pero poniéndolos en el lugar adecuado, vamos a obtener los mismos resultados. Bueno, entonces acá copiamos y le decimos que data es igual a qué? A todo eso. ¿Sí? Data igual a 1, 2, 3, 4. ¿Por qué 1, 2, 3, 4? Porque sabemos que la matriz tiene 4 lugares, entonces nosotros lo llamamos con 1, 2, 3, 4. Podría haber sido 5, 7, 9 y 81. Mientras sean 4, no iba a haber conflicto. Ahora, el número de filas, 2, y el número de columnas, 2. Voy a limpiar la consola para que solamente veamos la matriz. Bueno, una vez que tenemos esto, podemos tirarla a la consola y ver qué pasa. Bueno, ¿qué pasó ahí? Obviamente pasó lo que nosotros queríamos que pase. Se formó una matriz de dos filas, ven ahí, las dos filas, y las dos columnas que tenemos acá. Y fíjense que puso al 1 en la posición 1, 1, ¿bien? Una fila, una columna, ahí está ahí. Al 2 lo puso en la posición 2, 1. Al 3 lo puso en la posición 1, 2. Y al 4 lo puso en la posición 2, 2. Y de acá podemos sacar algo muy interesante de las matrices, que es, porque nosotros le dijimos, poneme el 2, poneme el 1, el 2, el 3 y el 4 en esa matriz de 2 por 2, pero no le dijimos dónde ponerlo, dónde poner el 1. ¿Por qué lo puso ahí? Bueno, porque por algún lado tenía que empezar. Y el R, fíjense que empieza por la primera posición, 1, 1. Y después al 2, que era el segundo elemento, ¿dónde lo puso? En la misma columna. Cuando terminó de llenar esa columna, se fue a llenar la otra. Entonces, acá algo, digamos, importante es que cuando nosotros le decimos al R que haga una matriz,
los datos que nosotros le ponemos se llenan por columnas. Llena la primera columna, después la segunda columna, después la tercera columna, y así depende de las columnas que tenga. Y siempre los datos tienen que ser, obviamente, la cantidad de datos tiene que ser igual a el número de elementos que tenga la matriz. O sea, digamos, el producto de las filas por las columnas. Pero bueno, se creó esa matriz usando el nombre de los argumentos. Ahora, ¿qué pasa si nosotros hacemos lo mismo pero sin el nombre de los argumentos? Bueno, obviamente pasó lo mismo, ¿no? Se formó la misma matriz que arriba, solamente que arriba usamos el nombre de los argumentos y abajo no los usamos. Eh, Algunos se estarán preguntando, bueno, ¿cuáles son los pros y los contras de usar el nombre del argumento, no usarlo? Es simplemente una simplificación. Si nosotros usamos el nombre de los argumentos, por ahí se hacen más largas las funciones que nosotros queremos ejecutar. Este, Ese es digamos, la contra, pero bueno, el- el pro es que nosotros tenemos identificado perfectamente cuál es cuál. Cuando no usamos el nombre de los argumentos, tenemos que tenerla muy clara y saber que primero la posición del argumento y saber realmente dónde va cada uno. Pero eso se llega cuando uno ya manejó bastante las funciones. Yo en algunas funciones sigo poniendo el nombre de los argumentos porque no me acuerdo cuál es el orden, ¿no? Así que cada uno va adquiriendo digamos, el conocimiento de diferentes formas. Bueno, entonces se creó una matriz, pero vamos a ver otra cosa. Vamos a crear una matriz y ahora en el data, ¿bien? Yo le voy a poner igual a 0. Y después le voy a poner nrow igual 2 y encall igual 3 para hacer una matriz diferente de dos filas y dos columnas. Y fíjense que en datos le dije 0. ¿Cuántos elementos debería tener esta matriz? Bueno, 2 por 3, 6. Y yo en los datos le puse 0, no le puse 6 elementos. Le puse 0. Entonces, ¿qué va a hacer el R? Iba a decir, bueno, entonces si me dio un solo dato, yo le voy a poner ese dato a todos los elementos. Y tal cual, si tiramos esto a la consola, vamos a ver que el R crea una matriz de 2 por 3, ¿no? De dos filas y tres columnas, y puso en todas 0. ¿Está bien? Bueno, ustedes me pueden decir, por ejemplo, eh, bueno, pero ¿y si yo lo quiero llenar? No quiero llenarlo por columnas, quiero llenarlo por filas. Bueno, volvemos al help de de la función matriz y vemos que hay un cuarto argumento que dice byRow igual false. O sea, por fila, eso quiere decir por fila, igual falso. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el R llena las matrices de a columnas. Eso quiere decir que si la llena de a columnas, que la llene de a filas tiene que ser falso. O sea, digamos, falso quiere decir apagado. O sea, no la llenes por filas. Si no las llenas por filas, entonces las tenés que llenar por columnas. Entonces ahora nosotros, si queremos que la llene por filas, ¿no? By row, en falso, ¿qué deberíamos ponerle? Lo contrario de falso, verdadero. ¿Bien? Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a tomar esta, que está completita, con el nombre de los argumentos, todo prolijo y claro. Y vamos a hacer un comentario que es llenar una matriz por filas. Bien. Bueno, vamos a pegar esto acá
Y ahora vamos a poner el segundo argumento, ¿sí? Que es by row, igual. Y acá tenemos una cuestión. Fíjense que data, nrow, ncall, todas estaban marcadas en color. Y by row no está marcada en color. Bueno, no está marcada en color porque no es una función ni es absolutamente nada en la memoria del R. Simplemente es el nombre de un argumento. Bueno, este argumento estaba escrito así, false. ¿Ven? False es algo en el R, no es una función, porque no tiene el mismo color que matrix, espero que se vea esto, pero tiene un color, y eso es importante para nosotros. Fíjense, tiene el mismo color que na también. Y eso es porque es una información con la cual se puede trabajar, pero no es un número. Los números tienen color naranja, ¿verdad? Bueno, false. Pero si fuese false, sería el argumento por default. ¿Se acuerdan? Que no confundir false, que es falso, con default, que es, digamos, por descarte. O sea, está, aunque nosotros no le digamos nada. Bueno, a esto no tendríamos que ponerle false, tendríamos que ponerle true, ¿no? De verdadero. Entonces, ahora el R, yo voy a volver a limpiar la consola, voy a voy a tirar la matriz que se llenó a través de columnas con el by row igual false. Pero ahora voy a hacer la matriz que se va a llenar por filas, o sea, con el by row igual true. Y obviamente pasa lo que nosotros queríamos que pase. Se llenó en esta por columnas y se llenó en esta por filas. Y eso es importante porque si nosotros queremos ponerle información a una matriz y queremos que esa información se ordene a través de las filas, bueno, vamos a tener que decirle que el by row sea igual true. Ahora, ¿nosotros podemos asignarle objetos a una matriz? Por supuesto que podemos asignarle objetos. Entonces, ¿de qué manera yo asignaría un objeto? Y bueno, puedo poner mat, ¿no? De matriz. Pongo mat igual y la matriz. Entonces, ¿qué pasa? Puse mat igual la matriz y ya no me muestra la matriz. ¿Por qué? Porque simplemente digamos, la absorbió ese nuevo objeto que nosotros llamamos mat y listo, ya está en la memoria del R. Ahora, si queremos ver qué tiene mat adentro, le escribimos mat, lo tiramos a la consola y ya es 1, 2, 3, 4, ¿no? Pensando en filas. Bien. Ahora, por ejemplo, nosotros hablamos de, este, de las dimensiones, hablamos del largo de los vectores. Y en R es muy importante poder saber cuál es la dimensión o el largo de algún objeto. Porque eso es, digamos, información acerca de nuestro diseño, ¿no? El diseño experimental que nosotros ponemos en juego tiene que ver con una cantidad determinada de observaciones para esta variable, para otra variable. Y esas observaciones están plasmadas o van a estar plasmadas en o vectores o matrices. Entonces es importante acceder a la dimensión de los objetos. Entonces, digamos, acceso a la dimensión de objetos. Bueno, en este caso tenemos la función length de largo, ¿no? Que da el número de elementos estoy medio de elementos
con información o sin información de un vector. Claro, o sea, un elemento en un vector puede tener información o no tener información. O sea, podría tener números, todos los números, o podría tener en el medio un na, ¿no? Un no disponible. ¿Está bien? Entonces, un vector que tenga, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, un vector vec. El vector vec, fíjense lo que les voy a hacer. Le voy a poner 2, 1, menos 9 y al final, miren, na. Y se lo voy a asignar. Y después le voy a pedir que me muestre vec. ¿Y qué tiene vec? 2, 1, menos 9 y na. Bueno, ¿qué largo tiene este vector? 1, 2, 3, 4. Bueno, para saber el largo de un vector, nosotros vamos a escribir la palabra length y adentro le vamos a poner como argumento el objeto al cual nosotros queremos averiguarle su largo. Y si esto lo tiramos a la consola, fíjense que la consola nos dice 4. Claro, el largo de ese vector vec es 4. No importa si tiene o no tiene información. Lo que nos va a decir es el número de lugares que tiene para poner información. Después vamos a ver si podemos ver cuántos dos, cuántos unos, ¿no? O sea, si tienen mayores o menores, eso lo vamos a ver, digamos, en otros videos. Pero es importante que length nos da el largo total del vector. Bueno, podemos preguntarle, por ejemplo, y esto para números. Pero, por ejemplo, nosotros acá arriba, armamos un POV a través de dos vectores, ¿no? Un POV. Unimos el vector PO y el elemento B, ¿sí? Entonces, a ver, lo vamos a ver. ¿Qué tendría esto? 1, 2, 3, 4 también, ¿no? Entonces, claro, el largo de PO es 4. Y nos podemos preguntar, por ejemplo, el largo de PO solamente. Y sí, es 3, porque le falta un elemento. ¿Cuál? El B. Y el largo de B, y a ver, 1, por supuesto. O sea que el largo de B más el largo de PO me dio el largo de POV. De esta manera, con la función length, nosotros podemos saber el largo de cualquier vector. Ustedes dicen, bueno, pero si lo podemos contar. Bueno, pero muchas veces las series de datos son muy largas y nosotros tenemos la sospecha de que nos falta algún dato o que nos falta alguna fecha o que hay una observación que está de más, y el length es una muy buena manera de saber cuántos lugares tiene ese vector o eh, ese vector fila o vector columna, lo que sea. Es muy muy útil. Bueno, pero así como podemos tener el length, o sea, el length sería un vector columna o un vector fila. Fíjense, cuando digo un vector columna es solamente una columna o solamente una fila. Entonces, claro, ¿qué es un vector? Y es una matriz que tiene una sola columna y muchas filas, o una sola fila y muchas columnas. Bueno, pero si tengo una matriz, por ejemplo, ¿qué sería importante saber? Y bueno, si acá sabíamos con el length la cantidad de espacios, de lugares para llenar con información, bueno, con la matriz podríamos saber el número de filas y el número de columnas, ¿no? Bueno, entonces presento, ¿no?, la función dim da la dimensión de la matriz argumento. ¿Qué quiere decir la matriz argumento? Y si yo pongo dim, ahí también está pintadito, si yo pongo dim,
el argumento que yo tengo que usar para que dim me diga la dimensión de la matriz es una matriz. Entonces, por ejemplo, puedo usar mat. La dimensión de mat, ¿cuál es? Vamos acá, es de 2 por 2. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, dim me da 2, 2. ¿Qué me está diciendo? ¿El número de filas y el número de columnas o el número de columnas y el número de filas? Bueno, tenemos dos formas de averiguarlo. Vamos a hacer lo siguiente. La primera es ¿cuál? Dejo el espacio, help. Dim. Entonces, ¿qué dice? Devuelve, ¿sí? Si algunos tienen el perro Golden Retriever, devuelve un set de dimensiones de un objeto. Devuelve, no, en realidad, perdón, devuelve o setea, ¿qué quiere decir? Que le otorga dimensiones a un objeto. Bueno, a un objeto X, cualquiera, ¿ven? X, el argumento X es un objeto de R. Por ejemplo, una matriz, bueno, un array o el data frame, que es algo que vamos a ver después. Bien, dice la función dim, no dice nada, ¿no? Como que vamos a hacer como que si estuviésemos solos. Tratamos de leer, tratamos de ver, no hay nada. Al final hay un ejemplo. ¿Y el ejemplo es algo parecido a lo que nosotros hicimos? No, tampoco. No es fácil, ¿no? No es tan fácil como en el otro. Bueno, esto va a pasar, el help quizás no los ayude, pero nosotros tenemos la lógica, que es, digamos, la herramienta más poderosa que podemos tener, la lógica, el sentido común. Bueno, dim de mat, acordémonos, ¿cuál era nuestra duda? ¿Qué nos da? ¿Columnas y filas o filas y columnas? Y bueno, dim de mat nos da 2 por 2 y no podemos diferenciar. Pero bueno, podríamos, nos vamos para arriba, no tan arriba, y ¿qué tenemos acá? Tenemos una matriz, la vuelvo a mostrar, una matriz que tiene 2 filas y 3 columnas. Bueno, podríamos asignarle un objeto, mat1, ¿ven? ¿Cómo podemos poner? ¿Sí? Ahí, mat1, y se lo asigno. Tac, se lo asigné. Entonces, ¿por qué me interesa esta matriz? Porque mat, vamos a limpiar, porque mat1, ¿qué tiene? 2 filas y 3 columnas. Con lo cual, si yo hago dim de mat, va a haber un 2 y un 3. Y vamos a saber cuál va a ser la fila y cuál va a ser la columna, ¿no? Ahí va. Bueno, finalmente sabemos que cuando usamos dim, el primer número son las filas y el segundo número son las columnas. Ustedes dicen, bueno, está bien, sí, es interesante. ¿Y para qué me sirve dim? ¿No? Bueno, muchas veces el número de filas de una matriz, que uno ya puede tener, digamos, eh, traer de algún set de datos preestablecido, el número de filas puede ser el número de observaciones. Y en vez de contarlas a todas directamente, le pedimos el dim y sabemos que ese número de filas son las observaciones. O por ejemplo, este, queremos saber cuántas columnas tiene una tabla de datos, donde esas columnas son las variables. Bueno, muchas veces como procesadores de datos nos llegan set de datos que no conocemos mucho y tenemos que explorar. Bueno, dim es una buena forma de acceder al número de filas y al número de columnas de una matriz. Bien, finalmente, para terminar este video, les quería presentar una nueva función que es la función class. La función class es interesante desde muchos puntos de vista, pero más que nada porque nos da una idea del tipo de objeto con el cual estamos trabajando. Por ejemplo, si yo le pido class,
y le pongo mat1. ¿Ustedes qué piensan que va a pasar? O sea, class es de clase y mat es un objeto. Con lo cual, ese class nos diría qué clase de objeto es mat. Y fíjense que cuando lo tiro a la consola, me aparece matrix. O sea, class es una manera de decirme qué tipo de objeto es. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, hago class de un objeto como fe? ¿Fe qué es? Lo miramos. Fe es un vector. Y ustedes pueden pensar, bueno, ahora nos va a decir que es un vector. No, no nos dijo que es un vector. Nos dijo numérico. Claro, nos está diciendo que adentro de ese fe tenemos números. Ese class, cuando funciona con objetos de más de una dimensión, nos dice el tipo de objeto. Pero cuando nosotros se lo aplicamos a un vector, columna o fila, nos va a decir qué tipo de información tiene ese vector o esa columna. Y acá es donde está digamos, la constancia del R. El R en un vector nunca va a tener dos tipos de información. ¿Se acuerdan que cuando le quisimos meter un 5 adentro de un vector de texto, al 5 lo convirtió en texto? No era que podía tener texto y un 5, ¿no? Bueno, entonces el class, cuando se le aplica a un vector, nos da el tipo de información que tiene ese vector. Por ejemplo, si hacemos class y se lo aplicamos a po, no nos dice texto como nosotros veníamos hablando, nos dice carácter. Claro, para el R, el carácter es la manera de decir texto. ¿Mm? Bien, hasta ahora este es el primer, digamos, el primer video. Em, les voy a dar, digamos, un día, un poquito más para que lo vean. Y ya les vamos a subir la primera tarea que está relacionada a aplicar todas estas cosas para que vayan practicando. ¿Eh? Bueno, muchas gracias.